El pastor escocés Roberto Murray McCheyne fue un gran hombre de Dios, un hombre de la palabra, un hombre de oración, un hombre con un amor por las almas y un hombre que rogó y rogó y rogó para que Dios enviara avivamiento a Escocia. Es una de las primeras biografías cristianas que leí y os la recomiendo, creo que es la mejor o de las mejores que he leído, la biografía del pastor escocés Roberto Murray McCheyne. Pero era un hombre que tenía muchos problemas físicos, muchas enfermedades. Tanto es así que unos años después de comenzar su ministerio estaba tan débil que le aconsejaron que necesitaba parar el ministerio y quizá hacer un viaje para poder respirar aire o tener otros climas de otras naciones porque el clima de Escocia quizá le estaba haciendo mucho daño. Así que él tomó consejo y tal, y se decidió que iban a hacer un viaje por la costa mediterránea y llegar como a Egipto y pasar por Israel. Era uno de sus deseos ver el lugar, la nación a la que Cristo vino y la que Cristo pisó. Quería conocer más Israel e incluso también hacer una obra de evangelizar a los judíos. Entonces ese era el plan, fue con otros pastores y fue por todo este viaje, por otros climas que pensaban que le haría mejor a su cuerpo. Y él dejó a su asistente, pastor asistente, en su iglesia de Dundee, allí en Escocia. Pero el viaje, aunque al principio fue bien, la verdad es que al final también pasó factura en su cuerpo y seguía estando débil y enfermo. Tanto es así que pasando ya de Israel, llegaron a Turquía y allí estaba tan enfermo que todos los otros pastores que habían ido y el grupo pensaron que Roberto iba a morir. Tanto es así que le tuvieron que abandonar, tuvieron que dejarle porque estaba medio muerto y pensaban que su día de su muerte estaría bien pronto. Así que lo dejaron allí en Turquía y tuvieron que volver los demás a Escocia o a Inglaterra de donde venían. Y Dios quiso, en su soberanía, que mientras Roberto Murray McCheyne estaba allí medio muerto en Turquía, en su iglesia, en Escocia hubo un tremendo avivamiento. Este hombre que él había dejado como pastor asistente mientras él no estaba, Dios lo utilizó para que muchísimas almas se salvaran. La gente de toda la ciudad comenzó a tener un vivo deseo de venir a Dios, de arreglar las cuentas con el Señor, de hacer las paces con Dios, y hubo un gran avivamiento. Allí estaba este gran hombre que había hecho tanto por el Señor, medio muerto en Turquía, y mientras Dios estaba obrando grandemente en su propia iglesia. Y quizá pues él escuchó de esto y quizá en su mente él pensó cuando se comenzó a recuperar ya en Turquía, ¿habrá algo que yo pueda hacer? ¿Habrá algo para mí? Y pues sí, Dios quiso que él se recuperara, que Roberto Murray se recuperara de su enfermedad allí en Turquía y que volviera a Escocia renovado de fuerzas y con todas las fuerzas que el Señor le dio para utilizarlo en el desarrollo de este gran avivamiento, para esparcir el fuego de este avivamiento, si se puede decir así, y que muchísimas más almas conocieran a Cristo. Pero todo comenzó estando él allí en Turquía, medio muerto, y Dios utilizó a este otro hombre que le había dejado en su iglesia. Y al pensar en cómo estaba Pablo aquí en Filipenses, quizá era algo parecido también. Pablo se puede decir que estaba ahora medio muerto prácticamente. ¿Por qué? Porque su vida dependía de lo que dijera el César. Él tenía un juicio y el veredicto del juicio iba a ser o eres librado o mueres. Ese era el veredicto. Quizá lo habéis visto en las películas, como el César hacía así y vivía el que había allí, o si hacía así el César, significaba que esa persona iba a morir. Y así estaba la vida de Pablo en las manos, entre comillas, de lo que dijera el veredicto el César. Pero por supuesto, Pablo sabía que sus manos estaban primeramente, que su vida estaba en las manos de Dios. Pero Pablo no sabía lo que iba a ocurrir con él. Él, por eso dice en el versículo 22, no sé entonces qué escoger. Y esa palabra escoger en el original se puede traducir como no se me ha dado a conocer lo que va a pasar. Dios no me ha revelado aún qué es lo que va a pasar conmigo. Si va a ser por muerte o por vida, si voy a morir o voy a vivir.
La semana pasada hablamos de cómo morir era ganancia para Pablo. Y el corazón de Pablo es que ya deseaba estar con Cristo. Esa palabra partir que nombra en el versículo 23, dijimos que es esa palabra como levantar el campamento. Y eso es cuando nosotros muramos, aquellos que hemos creído en Cristo, es como levantar el campamento e ir al cielo. Porque nuestra morada aquí, nuestra vida aquí es solamente como una tienda de campaña, no es nuestra casa permanente. Nuestra casa permanente está en el cielo. Así que partir es simplemente quitar las estacas de la tienda de campaña y irnos a la morada, a la casa que tiene fundamentos, que está en el cielo. Y ese era el deseo del corazón de Pablo, estar con Cristo, como dice ahí versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahora, algo importante ahí que dice estar con Cristo, son palabras importantes porque eso significa que para el cristiano, en el momento en el que mueres, estás con Cristo. Algunos han enseñado erróneamente que cuando el cristiano muere está lo que se llama el sueño del alma y que el alma duerme por años y años hasta que llegue la resurrección. No. La Biblia enseña claramente que el cristiano, el Hijo de Dios, cuando muere, su alma en ese mismo instante está ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Como dice aquí Pablo, partir de este mundo y estar con Cristo en su alma. Su alma está con Cristo en ese mismo momento, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Esa doctrina de que el alma y el cuerpo se quedan dormidos hasta la resurrección no es bíblica. El cuerpo sí que se queda ahí hasta la resurrección, pero el alma va a estar con el Señor. Pero por otro lado, Pablo no sabía qué sería la voluntad del Señor, si sería morir o sería vivir. Y Pablo sabía de que si era la voluntad de Dios que él viviera, pues aún tenía un trabajo que hacer en este mundo. Aún tenía un trabajo que hacer. Mucha gente se ha hecho la pregunta, y quizás te la has hecho tú, la pregunta de ¿por qué cuando Cristo salva un alma, por qué Dios no se lleva esa alma ya al cielo? Si la salvación de esa persona es tan segura, ¿por qué Dios no salva un alma y cuando la salva ya va directamente al cielo a estar con Dios? Si esa persona ha creído en Cristo y cuando uno cree en Cristo tiene vida eterna, ¿por qué no empieza esa vida eterna en el momento en el que uno cree? Y la respuesta es que Dios tiene un trabajo que hacer en nuestra vida personal y también a través de nosotros en este mundo. Cristo no simplemente amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para salvarla, pero Cristo también prometió que edificaría su iglesia. Y eso quiere hacer a través de nosotros, y es lo que ha estado haciendo en estos últimos 2000 años. Me acuerdo de esa situación en la que Cristo fue a la región de Gadara y sanó a un endemoniado allí, un hombre que estaba loco, y Cristo lo sanó. Y este hombre le dijo a Cristo, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo ya para siempre, yo no quiero volver a mi pueblo, yo quiero estar contigo para siempre. Y Cristo le dijo, no. Quiero que vayas a los tuyos y les cuentes cuán grandes cosas Cristo ha hecho para ti. Y Pablo su deseo era algo parecido. Señor, yo quiero estar ya contigo. Mi deseo es estar contigo, Señor. Pero Pablo sabía también que quedar aquí por un tiempo era también necesario para hacer la obra. La vida de Pablo era Cristo, pero también él sabía que Cristo tenía un trabajo que él tenía que hacer. Y Cristo tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Si conoces a Cristo, Él tiene un trabajo para ti en esta tierra. La voluntad de Dios es que si es la voluntad de Dios que nuestra presencia esté en esta tierra por más años o más meses o más décadas, eso significa que Dios tiene un trabajo que quiere que hagamos nosotros en esta tierra. Pablo habla allí. En el versículo 26 acaba diciendo, por mi presencia otra vez con nosotros, y no otra vez con vosotros. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo debe ser mi presencia aquí en este mundo como cristiano? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? Y hay 4 preguntas que este texto nos hace a cada uno de nosotros en cuanto a nuestra vida cristiana. 4 preguntas que este texto nos hace en cuanto a nuestra vida cristiana aquí en esta tierra. ¿Cómo debemos vivirla? ¿Cómo debemos tener nuestra presencia aquí en esta tierra? La primera pregunta que este texto nos hace en el versículo 22 ¿es tu vida cristiana en beneficio de la obra?
¿Es tu vida cristiana en beneficio de la obra? Mira lo que dice el versículo 22. Pablo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Es tu vida cristiana en beneficio de la obra? También este versículo que leemos aquí se podría traducir como Pablo diciendo: si el vivir en la carne es lo que me espera, esto va a resultar en beneficio de la obra. Pablo había dicho antes que su vivir era Cristo, su vida era Cristo, refiriéndose a que si lo que le tocaba era vivir, entonces él iba a vivir para Cristo, para servirle a Cristo solamente. Y aquí, en vez de decir, aquí dice el vivir en la carne, y hay que entender eso bien. Vivir en la carne no se refiere aquí a vivir en la influencia mundanal, como Pablo otras veces habla de la carne como esa influencia mundanal que tenemos que luchar contra la carne. En Romanos 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, aquí vivir en la carne se refiere a la vida física, a vivir en nuestra carne física. A eso se refiere Pablo, a estar vivos físicamente. A eso se refiere cuando dice vivir en la carne. En el versículo 24 lo dice también quedar en la carne. Se refiere a estar en este mundo, quedarnos en este mundo en la carne físicamente. O el versículo 25 habla de permanecer aquí con todos vosotros. Se refiere a tener vida física en este mundo. Y por eso dice, si estar vivo en este mundo, si voy a estar más tiempo vivo en este mundo, sé que será para beneficio de la obra. Y es que la vida de Pablo hasta ese momento, por supuesto después de su conversión, hasta ese momento había sido en beneficio de la obra, completamente. Su vida había sido para eso. Su vida había sido para una labor fructífera. Esa palabra beneficio habla de fructífero, algo que da fruto, como un árbol, una planta que da fruto. Sabemos que Pablo, en el libro de los Hechos, leemos de 3 viajes misioneros que él hizo para dar fruto, para hablarle a otros de Cristo, para que haya beneficio en la obra. Hizo 3 viajes misioneros e incluso su naufragio, su viaje a Roma, también fue prácticamente un viaje misionero. Miles de personas habían sido salvadas a través de la predicación de Pablo. Y si cuentas luego las personas que habían sido salvadas por medio de aquellos a los que Pablo había alcanzado, pues estamos hablando de millones. Él podía decir todo el mundo conocido lo he llenado con el Evangelio. Y un día Pablo estará en el cielo y verá allí todo ese fruto, todo ese beneficio de la obra que Dios le había dado. Y seguramente Pablo estaba en la cárcel. Lo sabemos que estaba en la cárcel aquí. Y él se haría esa pregunta, esa primera pregunta que le hizo a Jesús, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, esa pregunta que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa era la pregunta que Pablo hizo en sus inicios y seguramente es la pregunta que Pablo hacía cada día. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Cómo quieres, Señor, que yo viva en beneficio de la obra? Y Pablo, no tenemos que pensar que él estaba en la cárcel pensando, ay, ya no hay trabajo para mí para hacer, ya no hay nada que yo pueda hacer por el Señor, ya se ha acabado el tiempo en el que yo pueda ser de beneficio para la obra. No, él sabía perfectamente que si Dios le permitía vivir más, había una obra para que él hiciera. Y es que Dios quiere que la vida de cada uno de nosotros, de sus hijos, sea en beneficio de la obra. Y te pregunto, ¿es tu vida en beneficio de la obra? Lo podemos mirar con un ejemplo, por ejemplo, del deporte, del fútbol. Si un entrenador pues coge a sus 11 mejores jugadores, o los que él piensa que son los mejores para ese partido, y los pone a jugar. Y cuando empieza el partido, se da cuenta que uno de esos jugadores no está haciendo las cosas bien, no sirve para el beneficio del equipo. ¿Qué va a hacer ese entrenador? Pues si le quedan cambios, lo que va a hacer es sacar a ese del partido y poner a otro. ¿Por qué? Porque si tiene a un jugador que no está sirviendo para el beneficio de la obra, pues si no hace para bien, está haciendo para mal. Si no está jugando para el beneficio, entonces está jugando para el detrimento del equipo. Entonces hay que sacarlo. Es duro, pero es como lo debe hacer un entrenador. Y en la Biblia incluso encontramos casos
de que Dios hace lo mismo. Dios quiere que sus hijos sean para beneficio de la obra. Y cuando hay un hijo de Dios que no está viviendo para el beneficio de la obra, Dios tiene que actuar ahí y entrar y castigar y disciplinar incluso. Y en algunos casos incluso sacarlos del partido o sacarlos de esta vida. ¿Os acordáis del caso de Ananías y Safira? Caso de Ananías y Safira, Hechos 5, la iglesia acaba de empezar. Y hay un hombre fiel al Señor llamado Bernabé, que vende su herencia y trae todo el precio de la herencia a los pies de los apóstoles y dice, esto es para la obra, un hombre que trabajaba para el beneficio de la obra. Y luego hay otros, una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Safira, que dicen, wow, este hombre ahora la gente habla de él como qué bien, qué fiel, qué generoso. Nosotros también queremos que la gente hable bien de nosotros. Así que Ananías y Safira comienzan a decir, nosotros queremos tener un puesto alto. Y su vida no era en beneficio de la obra, solo querían renombre y reputación. Dijeron que habían consagrado una herencia para Dios, pero robaron, apartaron una parte, se quedaron con algo de eso, mintieron directamente a la iglesia y por consiguiente mintieron al Espíritu Santo también. Su vida era en detrimento de la obra de Dios. Eran si se puede decir, una vergüenza para la obra de Dios. Así que, ¿qué hizo Dios? Los quitó de en medio. En un mismo día, ambos murieron, allí en Hechos capítulo 5. También tenemos el mismo caso de algunos hermanos en Corinto, que se reunían y cuando tomaban la cena del Señor, lo hacían como un juego, lo hacían como algo que no había importancia ninguna, estaban viviendo vidas inmorales, pero aún así venían a tomar la Santa Cena, la Cena del Señor y participaban. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Hay algunos que por hacer esto han muerto. Dios los ha sacado del partido, los ha sacado de en medio porque sus vidas no eran en beneficio de la obra. Esto es algo serio. Cada cristiano debe consagrar su vida para beneficio de la obra. Y no podemos creer que nuestra vida va a ser neutral. Yo sí que es verdad que no beneficio la obra de Dios mucho, pero tampoco la hago retroceder. Mi vida es neutral. No. Muchos piensan que pueden estar entre Pinto y Valdemoro. Yo ni en uno ni en otro, no. Si tu vida no está siendo en beneficio de la obra, entonces estás siendo en detrimento de la obra. Hay gente que dirá, no, yo no soy ni caliente por el Señor, ni frío contra el Señor. Pero ¿qué dice el Señor a los que son tibios? Les dijo ahí en la Odisea, os vomitaré de mi boca. El profeta Elías le decía al pueblo de Dios allí en el monte Carmelo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar significa estar indeciso, estar entre Pinto y Valdemoro. ¿Hasta cuándo vais a estar así? Estar tibio es igual que estar frío para el Señor. Y lo que tenemos de querer es, Señor, quiero que mi vida sea totalmente entregada a ti, en beneficio de la obra de Dios. La vida de Pablo era así. Él dice, mi vida, si Dios quiere que viva, va a ser en beneficio de la obra. Esa es la primera pregunta. ¿Es tu vida cristiana en beneficio de la obra? Segunda pregunta. ¿Es tu vida cristiana necesaria para el cuerpo de Cristo? ¿Es tu vida cristiana necesaria para el cuerpo de Cristo? Mira lo que dice el versículo 24. Dice ahí Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo es como que está pensando, dice, el cielo, no me necesitan en el cielo, pero aquí en la tierra sí que me necesitan. Y Dios le enseñó a Pablo que su obra no había acabado y que la iglesia de Cristo aún le necesitaba. La iglesia de Filipos, de los filipenses, aunque era una iglesia buena, una iglesia que servía al Señor, era una iglesia que aún así necesitaba la ayuda del apóstol Pablo. Había sus problemas, había sus dificultades y necesitaban esa ayuda. Y en el corazón de Pablo pesaba más esta necesidad de la iglesia de los filipenses que sus propios deseos de estar en el cielo con Cristo. Y si estás aquí y eres un hijo de Dios, te quiero dar buenas noticias, noticias de ánimo para tu corazón.
y que te animen también estas noticias en la obra de Dios. Y es que si eres de verdad un hijo de Dios, entonces tu vida es necesaria para el cuerpo de Cristo, para la obra de Dios. Eres necesario. Tú eres necesario o necesaria en la casa de Dios. Tu presencia aquí es necesaria. Tus palabras de ánimo son necesarias. Tus exhortaciones son necesarias. Tu trabajo, tu obra es necesario. Tu esfuerzo es necesario. Tu amor por los demás, tu instrucción en lo que puedas hacer por los demás es necesario. Tu testimonio en la comunidad es necesario para la obra de Dios, para el cuerpo de Cristo. ¿Eres necesario o necesaria para la obra de Dios? No eres imprescindible, nadie somos imprescindibles, nadie somos indispensables, pero sí somos necesarios. No imprescindible ni indispensable, pero sí necesarios. Y aquí seguramente entraría un teólogo tibio y perezoso, que en realidad no es teología verdadera, porque la teología verdadera nos lleva a estar a tope con el Señor y queriendo servirle. Pero aquí podría entrar un teólogo tibio y perezoso y decir, bueno, no, hay que llevar cuidado con estas palabras, porque si Dios es soberano, si Él hace todas las cosas como quiere, cuando quiere y donde quiere, entonces Él no necesita a nadie para hacer su voluntad. La obra de Dios no necesita a ninguna persona. Él edificará su iglesia sin mi ayuda. Si Dios es todopoderoso, Él no necesita mi brazo débil. No es necesario que yo venga aquí a cantarle, porque aún las mismas piedras pueden cantar a Dios. No es necesario que yo evangelice, porque aún Dios, si quiere, puede hablarle a las personas desde a sus corazones directamente. No somos necesarios en la obra de Dios. Pero esas palabras son, sin lugar a dudas, de un necio, que está buscando excusas para no hacer la obra de Dios. Dios es soberano, por supuesto que es soberano. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, por supuesto que sí. Pero Dios usa medios para hacer su soberana voluntad. Y esos medios somos tú y yo, somos los hijos de Dios. Él usa a personas para llevar a cabo su voluntad. Por eso es que somos necesarios para llevar a cabo su voluntad. Hay unas palabras que me encantan, y son las palabras que Cristo dijo sobre ese burrito que le iba a transportar en la entrada triunfal a Jerusalén. 2 discípulos tenían que ir a buscar ese asno, ese burro, y Cristo les dijo a esos discípulos, si alguno os preguntan, decirle estas palabras, decirle que el maestro lo necesita, decirle que el maestro lo necesita. Y así, de alguna manera, aunque Dios es todopoderoso, Él es soberano y Él hace su voluntad, pero Dios ha querido que usar a su iglesia, a sus hijos, para hacer su obra. Así que, de esa manera, la obra de Dios necesita de nosotros. Eres necesario para la obra de Dios, como lo era este burrito para hacer la obra de Dios, de transportar a Cristo en la entrada triunfal. Y quizás tú dices, bueno, pero eso es una buena ilustración mía, porque es que yo soy muy burro. Yo no sirvo para muchas cosas, yo no serviría para hablarle a la gente de Cristo, yo no sirvo para hacer grandes cosas, yo no puedo predicar, yo no puedo estudiar como los otros, pero el Señor te dice, el Señor te necesita. El Señor te necesita. Hay una frase que siempre se me quedará, y es esta frase que voy a decir a continuación, que Dios no llama a los preparados, Él prepara a los que llama. Quédate bien con esa frase. Dios no llama a los preparados, Él prepara a los que ha llamado. Lo voy a repetir otra vez. Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que ha llamado. Es decir, si tú te sientes, yo estoy preparado para... No, Dios no llama a los que se sienten preparados. Y luego hay otros, si es que yo no sirvo para esto. Pues si Dios te ha llamado a eso, Dios te va a preparar. Dios te va a dar los instrumentos adecuados, Dios te va a dar las fuerzas necesarias. Dios no llama a los preparados, Él prepara a los que ha llamado. Y es curioso que esta frase, aunque no sé exactamente quién la dijo por primera vez, pero yo la escuché de un hombre ya mayor, un misionero llamado Bill Woods. Algún día quizá podemos contar más de su historia, pero es un misionero que estudió teología y fue de misionero a Brasil. Y fue allí para predicarle a los brasileños, allí en el Amazonas, a predicarle a Cristo. Y eso hizo y comenzó a predicar, pero
se dio cuenta de que había una necesidad muy grande y era una necesidad médica. Un día le vino un niño de unos quizá 14, 16 años con una picadura de serpiente y le dijo, por favor, ayúdame. Y le dijo, bueno, es que no sé lo que hacer, no puedo ayudarte. Y dijo, voy a orar por ti, voy a intentar orar por ti. Pero él dijo, yo quiero que hagas algo, necesito que hagas algo. Y este misionero comenzó a tener esta carga en su corazón de ayudar a la gente a través de ayudarles con medicina, ayudarles como doctor. Pero este hombre, Bill Woods, este misionero, los estudios le habían ido muy mal. ¿Cómo iba a ayudarle? ¿Cómo iba a sacarse la carrera de doctor? Pero él sentía que Dios le llamaba a ser doctor allí en Brasil. Y él decía, ¿qué voy a hacer? Y él recordaba esta frase, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. Si Dios me ha llamado a esto, Dios me preparará. Y así fue. Él, que no había logrado sacar quizás, no sé si o el graduado o los estudios básicos, fue allí a una universidad en Brasil, pudo estudiar medicina, sacó muy buenas notas, pudo ser doctor y pudo ayudar tremendamente en un programa contra la lepra, tanto es así que la misma reina de Inglaterra le ha condecorado por la obra que hizo allí ayudando a las personas a acabar con esta lepra. Y tanto es así que él pudo ayudarles y por supuesto hablarles el Evangelio y pudo predicar el Evangelio a través de hacer esta obra de doctor. Pero Dios nos llama a los preparados, Él prepara a los que llama. Yo me acuerdo de cuando el Señor me llamó a mí en 2010 para predicar la palabra. Si me hubierais oído, yo era un tartamudo, y tartamudo, pero que de verdad tartamudeaba bastante. Ahora diréis, pues no parece, algunas veces sí que a lo mejor lo habréis notado, pero yo no podía leer un versículo sin atrancarme un par de veces. Y yo decía, ¿cómo el Señor me va a llamar a mí, que soy tartamudo, a predicar la palabra? Pero es que el Señor nos llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Y en el mismo Filipenses, el capítulo 4, el versículo 19, dice ahí, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto se puede aplicar al tema económico, de que Dios nos va a suplir lo que nos falta, lo que nos es necesario, pero se puede aplicar también a otras distintas cosas. Es que yo no soy capaz de hacer eso. Bueno, si Dios te ha llamado a eso, Dios va a suplir lo que te falta para eso. Quizá algunos dicen, bueno, pero es que yo soy recién convertido, o yo no puedo hacer nada, o yo tengo muchas enfermedades, o yo estoy muy débil, o yo no puedo hacer nada, yo no soy necesario. Seguro que yo no soy necesario en la obra de Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? En 1 Corintios 12:22 dijo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso lo sabemos nosotros por nuestro cuerpo. Y así pasa también en el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eres necesario en la obra de Dios. Eres necesario. Ahora, la iglesia no necesita calientabancos. Esta iglesia no necesita cristianos de domingo solamente. Esta iglesia necesita miembros del cuerpo de Cristo que estén vivos, con pasión por el Señor. Si lo miramos en esa ilustración de esa vid, de esa parra, que Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Pues la iglesia necesita ramas vivas, ramas que estén produciendo otras ramas. Constructores del templo de Dios, que no sean constructores albañiles perezosos, que no se escaqueen de sus obligaciones, que no sea como a veces ocurre en España, que uno trabaja y 10 miran, ¿no? Eso a veces pasas por una obra y ves a uno ahí trabajando y 10 mirando y comentando cómo lo está haciendo. Pero el problema es que muchas veces eso pasa en las iglesias. 1 o 2 trabajan y los demás miran a ver cómo se está haciendo las cosas. No, Dios quiere que todos estemos trabajando en la obra del Señor. Todos somos necesarios en la obra del Señor, trabajando, excavando bien profundo en la palabra de Dios, edificando con buen ladrillo, construyendo, como en el tiempo de Nehemías, cada uno su parte de las murallas. Definitivamente, cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y podemos recordar esas palabras de Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
creciendo. Eso significa activos, y no activos estancados, sino activos y creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego dice algo que nos llena de aliento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, no es para nada, no es inútil, es para honra y gloria del Señor, y Él obrará. ¿Es tu vida para beneficio de la obra? ¿Es tu vida necesaria para el cuerpo de Cristo? Y la respuesta es que si eres un hijo de Dios, sí que lo es. Tercero, ¿es tu vida cristiana para provecho y gozo de la fe? Mira el versículo 25. Dice Pablo: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo tenía esta confianza, estaba dudoso de qué iba a ser lo que iba a pasar, pero él en su mente pensaba: yo creo que Dios quiere que me quede. No estoy totalmente seguro, pero creo que eso va a ser lo que Él quiere, que me quede, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. ¿Es nuestra vida cristiana para provecho? Es una palabra que utilizamos bastante. Cuando ves a alguien comiendo le dices: buen provecho, que aproveche. Lo solemos decir aquí en España. Eso significa que les deseamos que la comida les sea de provecho, que no la tengan que desechar, sino que puedan aprovecharla, que la puedan disfrutar. A veces en nuestra casa pues hacemos lo que se llama comida de aprovechamiento, y cuando hacemos comida de aprovechamiento significa que hay algunas sobras que han sobrado por aquí y por allá, y pues intentamos coger esas sobras y hoy cenamos a lo mejor con comida de aprovechamiento. Lo que ha sobrado cenamos con eso. Y a veces a mí me gusta a veces coger las cosas que han sobrado y digo: a lo mejor si esto lo mezclas con esto y esto lo mezclas con esto, puedes hacer algo bueno, y todo con sobras y no tiramos nada y lo aprovechamos todo. Y Dios quiere que como cristianos seamos de buen provecho para la iglesia. Dios quiere que seamos de provecho para la iglesia. Es más, esta palabra provecho también puede significar progreso. Es decir, que seamos tan provechosos para la iglesia que la iglesia pueda progresar a través de nosotros. Eso es lo que está hablando Pablo. Es esa misma palabra que aparece en el versículo 12, que Pablo decía: lo que me ha ocurrido ha redundado para el progreso del Evangelio, para ese progreso del Evangelio. Es la misma palabra que se utiliza aquí, que se interpreta como provecho. Ese progreso del Evangelio muchas veces es con obstáculos, pero aún así progresa. Y te quiero preguntar: ¿cuánto has avanzado tú? ¿Cuánto has progresado tú en tu vida cristiana personal? ¿Hay alguna oportunidad que se te ha aparecido para que puedas progresar más? ¿Has hecho en tu vida cristiana que otros progresen en la fe? ¿Que otros se aprovechen de lo que tú has hecho para bien? Te pregunto: ¿eres de provecho en la iglesia? ¿Eres de provecho en la iglesia? Y por supuesto en la iglesia estamos deseosos de aprovechar los dones de aquellos que quieren servir a Dios. Hay un caso en la Escritura bastante interesante, y es el caso de un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo de un hombre llamado Filemón. Así que tenía este esclavo llamado Onésimo, y al parecer este esclavo huyó de la casa de Onésimo. Al parecer también le robó algo o no fue bueno con lo que se le había administrado, y llegó hasta donde estaba el apóstol Pablo en Roma. Y ahí pues el apóstol Pablo, supongo que le habló del Evangelio, y este hombre Onésimo se convirtió, y ahora era un hijo de Dios. Y Pablo entonces le escribe a el dueño, el amo de este esclavo, a Filemón, y le dice estas palabras. Y es curioso porque el nombre Onésimo significa alguien que es provechoso, pero en cierta manera este hombre se había hecho no provechoso, se había hecho inútil. Y Pablo le dice a Onésimo: mi hijo en las prisiones Onésimo, que aunque antes era inútil, ahora a ti y a mí nos es útil, ahora es provechoso. Antes era sin provecho, antes era un esclavo que había huido, que era sin provecho, que no se podía aprovechar su vida, pero ahora nos es provechoso, nos es útil. Y así quiere Dios que nuestra vida sea de utilidad, de provecho para la iglesia de Cristo. Pero no solamente para provecho, también dice ahí para gozo de la fe. Cuando un alumno progresa adecuadamente en sus estudios, eso trae felicidad, trae gozo a los padres y al alumno también.
Cuando puedes aprovechar bien alguna comida, cuando algo se puede aprovechar bien, pues eso también nos da gozo y nos da satisfacción. Y por eso aquí Pablo une estos dos conceptos, el provecho o el progreso, con el gozo. Porque el provecho o el progreso trae gozo. Y nos podríamos preguntar, ¿es mi vida de alegría para otros hermanos, para la iglesia? ¿Eres de desánimo, de tristeza? ¿Eres un dolor de cabeza para tu iglesia? ¿O eres de ánimo, de gozo y de confianza para tu iglesia? Y es que el verdadero gozo, como dice aquí, viene de la fe verdadera. Por eso dice el gozo de la fe. ¿Es mi vida de provecho? ¿Es mi vida de gozo para otros? Y la cuarta pregunta que nos queremos hacer ¿es tu vida cristiana para que abunde la gloria en Cristo Jesús? Mira lo que dice versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mi presencia entre vosotros. Pablo estaba anticipando el día donde estaría otra vez con ellos. Y Pablo quería que en ese día ellos pudieran gozarse, alegrarse, gloriarse en Cristo Jesús por lo que estaba haciendo Pablo. Lo que Pablo les estaba diciendo es, mira, yo quiero que por mí, al ir yo otra vez a visitaros, vuestro gozo en Cristo abunde. Es decir, que a través de lo que yo haga, vosotros podáis estar más felices en Cristo. Y es que ese es el tema de la carta. Hemos titulado esta serie En busca del gozo verdadero, en busca de la felicidad verdadera. Es lo que busca todo el mundo, pero lo buscan en lugares donde no lo van a encontrar. Pero es en Cristo donde se encuentra ese gozo. Y Pablo escribía para eso. Él quería que los filipenses, al poder mirar lo que Pablo hacía y cómo servía, y al escuchar a Pablo y al estar con Pablo, los filipenses pudieran gloriarse más y más en Cristo, gozarse más y más en Cristo. La Biblia nos manda que no seamos orgullosos ni vanidosos, que no nos jactemos, que no nos gloriemos de lo que tenemos o de lo que somos. Y Pablo no se jactaba de ninguna de estas cosas. Pero había algo en lo que Pablo sí que se podía gloriar. Él decía, yo me glorío en la cruz. Gálatas 6:14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Pablo sí que se jactaba, si se puede decir, de algo, sí que se gloriaba de algo y era de la cruz. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos gloriarnos en la cruz? Porque es que al mirar a la cruz no hay nada nuestro, no hay absolutamente nada nuestro. Lo único que hay nuestro es nuestro pecado y nuestra maldad que la hizo necesaria. Al mirar a la cruz todo lo que vemos es Cristo, su amor, su obra y sus méritos. Entonces por eso Pablo se podía gloriar de la cruz, no se gloriaba de ninguna otra cosa, sino de la cruz, porque al mirar a la cruz no hay nada nuestro, sino que todo es el amor, la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. La vida de Pablo él quería que fuese para que los filipenses pudieran abundar en su gozo, abundar en su gloria en Cristo Jesús. Y te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Vimos ya hace 2 semanas, ¿es tu vida Cristo? ¿Él es el centro de tu vida? Y si tu vida es Cristo, entonces, ¿es tu vida en beneficio de la obra? ¿Es tu vida cristiana en beneficio de la obra o en detrimento de la obra? ¿Es tu vida cristiana necesaria para la obra? Y hemos dicho que sí, lo es, lo es. ¿Es tu vida cristiana para provecho y para gozo de la fe? ¿Y es tu vida cristiana para que otros puedan alegrarse y gozarse y gloriarse en Cristo? Espero que sea así. Toda la evidencia histórica apunta a que esta confianza que tenía Pablo sí que se cumplió, que después de un tiempo en Roma Pablo fue liberado y pudo hacer un último viaje misionero y pudo visitar a los filipenses una vez más. La vida cristiana de Pablo pudo ser en beneficio para la obra. Él sabía que era una vida necesaria para la obra, una vida cristiana de provecho y gozo en la obra, y una vida cristiana para gloriarse solamente en Cristo. Y espero que nuestras vidas también sean así. Vamos a orar.